Independencia, pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Actualidad Central. En estos últimos días, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto en favor del aborto terapéutico. El aborto ha sido un tema pendiente, sobre todo desde el año 1989, ya que a la salida del gobierno militar quedó prohibido, ilegal en todas sus formas y con todas sus razones, incluso consagrado en una frase en la Constitución. Anteriormente existía el aborto terapéutico, con la firma de 2 médicos se podía hacer. Pero es una discusión pendiente en la cual se puede contraponer lo que son los derechos reproductivos de la mujer con los derechos del que está por nacer. ¿En qué momento adquiere esos derechos? ¿Hasta dónde llegan los derechos reproductivos de la mujer? Es el tema que abordamos de inmediato con nuestro panel. En Chile se realizan aproximadamente unos 500 abortos diarios en promedio, para que se vayan dando cuenta de la magnitud de este hecho. Y Chile es uno de los 6 países que todavía mantiene prohibida y en forma ilegal cualquier clase de aborto. De inmediato saludamos a nuestras invitadas. A mi lado se encuentra Claudia Díez, directora de gestión de proyectos de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, muchas gracias por la invitación. Carolina, ¿cómo estamos? Por allá. Sí, miré para acá, no sé por qué. Carolina Carrera, presidenta de la Corporación Humanas. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, gracias. Rosario Puga, de Radio Tierra y Corporación La Morada. ¿Cómo estamos? Esa soy yo. Esa es usted. Y estamos esperando a Elizabeth Bunster, que venía ahí atrasadita, por eso está la silla vacía, directora del proyecto Esperanza. Cada una de ellas con sus diferentes posiciones, sus diferentes posturas, sus diferentes visiones. Pero la más importante de todas estas es la de usted. Así que le invitamos de inmediato a participar en nuestro Twitter, @actualcentral, @actualcentral, con el hashtag Actualidad Central. De inmediato vamos con este debate abierto que siempre nos presenta CNN Chile, por supuesto, la Universidad Central, donde todos están invitados a conversar. ¿De quién es el derecho de realizarse un aborto? Lo dije al principio, es un derecho de la madre, pero va en contraposición con los derechos del que está por nacer. ¿Cómo se puede conjugar esas dos cosas? A ver, lo primero que hay que decir es que aquí estamos, cuando entramos al tema del aborto, finalmente lo que estamos entrando al tema es a la maternidad voluntaria, a la decisión de una mujer sobre su propio cuerpo, que es un tema bastante complejo, porque una de las formas históricas que hemos tenido de subordinación hacia las mujeres ha tenido que ver precisamente con el cuerpo. Es un cuerpo que no es propio y que llega a extremos de que es un cuerpo que es posible de golpear. Vemos la cantidad de femicidios en este país. Entonces, este no es un tema que esté aislado de el derecho de la mujer de definir sobre su propio cuerpo. Y lo segundo, respecto de si habría o no coalición de derechos, ¿no?, en materia de tomar una decisión, pensando además que el aborto aquí, nadie está promoviendo el aborto, ni las mujeres es un método de anticoncepción, sino que finalmente es una decisión ante un minuto muy complicado y una realidad además que ocurre. La verdad es que la Constitución, los tratados internacionales que Chile ha suscrito y ratificado, te dice que el sujeto de derecho es la persona nacida, es la persona humana, ya nacida. Dime una cosa. La discusión, por decirlo así, más ontológica de este tema, más filosófica, es decir, en qué momento el que está en el vientre pasa a ser persona con derechos iguales a los tuyos, a los míos, a los de todos. Es que pasa a ser persona en la medida que nace. Antes no es persona. Antes uno puede empezar a calificar, digamos, esa vida, que efectivamente hay vida, a partir de criterios biomédicos desde el cigoto, el embrión, al feto, y después la guagua, por decirlo en términos coloquiales, que sería esta persona que sí tiene derechos y que tiene derecho en un montón de campos. El punto acá, yo creo que, y un poco retomando lo que decía Carolina, es que aquí lo que tenemos son instituciones tradicionales con una historia, yo diría, judeo-cristiana muy fuerte, que lo que han hecho es regular los cuerpos de mujeres principalmente, de hombres, respecto a la reproducción y respecto a la sexualidad. Y en este caso lo que lo que nosotros nos encontramos en el debate profundo que había en Chile, que no es solamente que empiece ahora, este es un debate que viene desde los años 90, y en ese sentido yo soy crítica, digamos, cuando Carolina dice que están las recomendaciones que ha hecho Naciones Unidas a todos los gobiernos de la concertación, inclusive la última que se hizo a este gobierno, que fue en octubre del año pasado, de que había que mirar esta situación de irregularidad. La verdad es que ningún gobierno ha tenido la voluntad de
de debatir, de poner en la palestra, digamos, el tema del aborto terapéutico, y solamente se han hecho una modificación que fue un ordinario que se hizo en la época Bachelet, donde se decía que las mujeres no podían ser interrogadas porque se estaba violando el tema de la Convención contra la Tortura. Entonces yo creo que Chile tiene una deuda muy fuerte desde el año 89 con todos los gobiernos que han sido incapaces de debatir el tema. El que en Chile no exista el aborto, Rosario, como una figura, o sea, que existe pero está proscrito. Uno de los países, de los 6 países que mantiene el aborto en total ilegalidad bajo ninguna forma, tenemos obviamente el Estado Vaticano, Malta, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. Está penalizado el aborto totalmente, sin excepciones. Entonces uno podría decir, ¿sabes qué? Aquí en Chile el aborto no está legalizado en ninguna de sus formas porque eso refleja la idiosincrasia y los valores chilenos. Porque uno puede decir, mira, los políticos que tienen los chilenos, las autoridades que tienen los chilenos, lo eligen los chilenos, y ellos son los que no han querido legislar porque a lo mejor no ven la necesidad de hacerlo porque no refleja los valores así como no refleja los valores tener poligamia, por ejemplo, tampoco refleja los valores de lo que es la idiosincrasia chilena. Fíjate que el actual ministro de Salud, Jaime Mañalich, asumía en este debate que el aborto era un hecho y que lo que no se necesitaba era legislar. Entonces yo creo que eso es elocuente y es la mejor respuesta a lo que tú estás planteando. Si es parte de la idiosincrasia chilena, darle la espalda a la verdad y darle la espalda a los hechos y a las problemáticas reales que diariamente enfrentan las mujeres en Chile, claro, no necesitamos legislar y necesitamos vivir con unas regulaciones que están al margen de las condiciones de vida de la mayoría. Y eso es lo que en la práctica ha provocado la negativa de las élites políticas de desarrollar un debate, y es un debate que por supuesto tiene que ver mucho con enfrentarnos con la diversidad que compone este país, ¿no? Y también enfrentarnos con los grupos de poder fáctico que han construido un bloqueo legislativo, un bloqueo a nivel del debate público y un bloqueo cultural a problemáticas que entonces las mujeres en Chile terminan considerando privadas y terminan resolviendo privadas. ¿Por razón religiosa? Yo diría que los países que tú mencionas tienen en común que el aborto ha sido vetado como discusión precisamente por el tremendo poder de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y su correlación con el poder político, pero también con el poder económico. Tienen eso en común. Hagamos una cosa, quiero hacer una pausa. Puedo terminar de decirte una cosita que a mí me parece importantísima. Es que aprovechar de salir al directo que vamos a hacer una pausa. Ya, dale, nos vamos a la pausa al tiro, pero una cosa si no se me olvida. Hay una cosa que es bien fundamental de decir. El aborto no ha sido tema porque no ha existido voluntad política, y sin embargo ha habido un movimiento social de mujeres que lleva 20 años impulsando la discusión. Y hoy día tenemos generaciones jóvenes que lo resuelven de manera privada, en condiciones de inseguridad, y lo que termina afectando es a los sectores de menos recursos. Y las encuestas de opinión te están mostrando efectivamente que este es un tema que las mujeres quieren debatir, y no solo debatir, quieren que se tome legislación apropiada respecto, que se despenalicen algunas causales. A la vuelta les quiero hacer la siguiente pregunta. Vamos a hacer la pausa. Les quiero hacer la siguiente pregunta. Tenemos harta información para comentar. Tú trabajaste en proyectos de ley. Quiero saber si es que lo que están buscando ustedes, no como en cada uno de ustedes, vamos al aborto terapéutico o al aborto en general. ¿Qué es lo que la sociedad está pidiendo? Yo creo que de urgencia es terapéutico, el otro es el que es más discutible. Vivian Grossman, amiga nuestra, dice, ¿no creen que todo es mentira, ya que la que tiene dinero viaja a cualquier país y se lo hace? Ruego pregunten, gracias. Así que a la vuelta le contestamos. Acuérdense, estamos aquí en la actualidad central, @Agenda Call Central para su participación en Twitter. Ya volvemos y ahí viene la invitada que nos faltaba, Elizabeth Bunster. Ya estamos de vuelta acá en Actualidad Central. Se incorpora a nuestro panel Elizabeth Bunster, directora de Proyecto Esperanza. Elizabeth, ¿hay que mantener la condición, el estatus legal en el cual se encuentra actualmente el aborto en Chile? ¿Y por qué?
Bueno, yo creo que una de las grandes garantías y riqueza que tenemos en nuestro país es justamente nuestra legislación. Fíjense que uno de los países, tal como ustedes lo nombraron anteriormente, en que el aborto no se acepta bajo ninguna circunstancia y el índice de mortalidad materna y estudios que lo señalan así, tenemos una tasa similar a la que tienen los países desarrollados. Y por otro lado, la ley protege la vida. Aquí hay personas que trabajan, ¿verdad?, en el Instituto de los Derechos Humanos. Yo creo que el ser humano, en la medida solamente que tiene una legislación que es solidaria con el ser humano, donde yo entiendo y comparto con ustedes la problemática de la mujer. De hecho, también nosotros sabemos lo que sufre una mujer que aborta, ¿ya? Porque a ninguna mujer dice quiero abortar o me gusta abortar. El aborto viene por una situación donde la mujer sufre una situación donde las estadísticas nos señalan el gran porcentaje, aborta por la falta de apoyo de su pareja, porque nos faltan padres, porque eso es importante. No conspiremos más contra la propia mujer, legalizando el aborto y diciéndole, mira, tú no te hagas cargo de ese hijo, el padre tampoco, y para que solucionemos el tema nos olvidamos de una tercera persona. Porque yo sé, tal como se dijo aquí recién, que se hablaba de que no existe la persona antes de nacer. Miren, veamos bien los aspectos jurídicos. Eso es en relación a los efectos patrimoniales, la propia Constitución Política del Estado. Incluso dentro de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el Pacto San José se reconoce la vida del ser humano desde la concepción. Por lo tanto, yo creo que tenemos tal vez una de las mejores legislaciones en nuestro país. Voy a ser súper básico para la pregunta. Al hombre, al niño y a la mujer. Una de las posturas que existe es que no existe vida mientras no haya sufrimiento. ¿Ah? Entonces mi pregunta es la siguiente: en caso de que cuando se produce un aborto y no hay sistema nervioso central, estoy haciendo así la pregunta que es la más común que hay. ¿La tiene que dejar contestar? Sí. Sí. ¿Quién sufre con esto? A ver, yo creo que hay hoy día, fíjense, yo comparto el hecho de que todos buscamos disminuir el dolor y el sufrimiento. Pero si tú le preguntas a una mamá, que hoy en día, como a veces yo soy asistente social, me toca ver madres de ahí y centros que ayudan a estas mamás con niños que a lo mejor tienen alguna problemática o una enfermedad, te van a decir, yo prefiero cuidar a mi hijo porque estoy desarrollando y entregándome por este hijo, no obstante me duele su sufrimiento y no queremos ver, porque tal vez, yo no sé si ustedes son mamás chiquillas aquí que son igual. ¿Eso marcaría buena diferencia? No, en relación a lo que voy a plantear. Cuando tal vez a uno le preguntan qué es el dolor más fuerte que uno puede tener en la vida, es ver sufrir a un hijo. ¿Ya? Y desde esa perspectiva, para poder terminar la pregunta, es que justamente uno dice, tal vez, y aquí yo siempre me ayudo en relación, yo vengo acá como Corporación Proyecto Esperanza, por el dolor de la mujer que ha pasado por la experiencia de un aborto. Créanme que en todos los años que llevo trabajando en sectores vulnerables de Santiago, nunca he escuchado un dolor con más desgarro, más profundo, pero con mucha soledad, porque nos dicen en el Proyecto Esperanza, esta es la primera vez que cuento este dolor tan profundo de haber abortado. Por lo tanto, uno dice, no habrá que tener solidaridad. Y en relación a tu pregunta, aquí tenemos un niño de 10 semanas de gestación. No tal es un vez, niño, es un feto. Es un niño, a ver, ya. Sí, a ver, lo voy a decir de otra manera. Es importante. Mira, hay conocimiento. ¿Puedo terminar? Perdona, pero una cosita chiquitita. Sí, hay conocimiento científico acumulado en la vida humana, en el planeta. Pero me dejan terminar la respuesta. Es súper importante aclarar los términos. Bueno, lo voy a decir de otra forma más simple para que no tengan confusiones de tipo de lenguaje, ¿verdad? Pero tampoco eufemística, quiero ser clara. Porque de verdad, chicas, no me interesa discutir y entrar en debate con ustedes. Lo que más me interesa es mostrar y evidenciar una realidad tan dolorosa que está en estos libros. Yo aborté, yo lloro, y me duele. Países de España, Suiza, Chile, donde en el fondo uno se da cuenta, está bien, aquí no podemos desconocer, hay un individuo, ¿verdad? Y este es un modelo artificial. ¿De qué especie es un individuo? Y es un ser vivo. No puedo decir es una piedra, es un ser vivo. ¿Y de qué especie? De la especie humana. Entonces estoy frente a un ser humano. No voy a decir niño, pero sí frente a un ser vivo de la especie humana. Este niño a las 10 semanas está totalmente desarrollado, incluso con todos sus órganos, es capaz de moverse, chuparse el dedo, despertar, ¿verdad? Y hacer, incluso fíjense que esta etapa tiene hasta las huellas digitales. Entonces yo creo que uno no puede aquí negar la evidencia científica en relación a lo que tú decías, Pablo.
¿Tú sabes cuándo se termina de desarrollar el sistema nervioso central y por lo tanto se está completo? No, ¿cuándo se termina? Fíjate que a los 3 años. Entonces yo con esto podría, bajo ese criterio, decir, a ver, espérenme. Ustedes saben que incluso el bebé cuando nace, lo primero que a uno le recomienda el médico es justamente que este cerebro está en desarrollo, ¿ya? No solamente neurológico, sino que afectivo. Incluso hay doctores, como el doctor Ricardo Castañón, especializado en neurociencias, que dicen, hoy día dicen de que las neuronas se desarrollan durante solo un periodo. Créanme que hasta en la adolescencia es fundamental para los chiquillos tener condiciones de vida adecuadas. Puesto tu punto. Vamos contigo. Necesito aclarar varias cosas. Primero, nosotros estamos hablando en este momento, y aprovecho la pregunta que habías dejado planteado antes, de un proyecto de ley y otro que se va a volver a incluir en 2 semanas más en la Cámara de Diputados, que lo que estamos hablando es de aborto terapéutico. Y estamos hablando de aborto terapéutico bajo 3 causales. La primera es cuando está en riesgo de salud de la mujer. La segunda es cuando hay inviabilidad fetal extrauterina, o sea, son casos muy específicos. No estamos hablando de esa simulación que traes tú ahí, porque tendría que traer también un cigoto, voy a tener que empezar a traer un cigoto, un embrión, ¿me entiendes? Como me parece un poco... Sí, pero yo creo que, ¿sabes qué? Un poco esta cosa violenta que tienen de mostrar los fetos, a mí me parece que hay violencia ahí simbólica en eso. Y lo tercero es en el caso de violación. Chile... Y fíjate que deberían también hacerse la pregunta. Chile es uno de los 5 países en el mundo, en el planeta Tierra, que tiene restricción total. Cuando nosotros estamos hablando de casos, por ejemplo, con anencefalia, o estamos hablando de casos de mola, o estamos hablando de casos de trisonomía, o estamos hablando de casos de ectópico, si no se operan y si no se hace una interrupción, las madres, para ponerlo así, las mujeres se mueren. Hoy día hay un caso en la República de El Salvador, un caso actual, lo pueden mirar en las páginas web, de una mujer de 20 años, 18-20 años, con un hijo, y que tiene lupus y tiene un feto encefálico. Si esta niña, esta joven, no se opera la próxima semana, se muere. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que lo que tiene que primar acá, evidentemente las personas tienen derecho a elegir qué van a hacer con su vida. Si yo quiero seguir con esa feto inviable, puedo seguir, pero tengo que tener una responsabilidad respecto a lo que estoy decidiendo. Pero lo que nosotros queremos, y en general creo que estamos de acuerdo acá las otras 3 panelistas, es que exista la posibilidad y que un Estado garantice la posibilidad del derecho a elegir. Es la misma discusión que teníamos con la anticoncepción de emergencia. Nadie va a obligar a nadie a abortar, a nadie le gusta abortar. A nadie, ninguna mujer, pero hay casos en que sí tenemos derecho a abortar. A ver, lo primero yo creo que estamos claros que este es un Estado laico y además, que por tanto aquí las concepciones religiosas e ideológicas no, aquí esto es las posibilidades que tenemos los y las sujetas de adquirir derechos. Lo segundo, que este es un país que es bien contradictorio, porque para algunas cosas nos igualamos y superamos lo internacional, y en este tema, como bien dice la Claudia, resulta que somos 5 países, uno de los 5 en el mundo, que no está. Entonces, eso quiere decir que todo el resto está equivocado y nosotros somos los dueños de la verdad. La verdad es que el Comité de la CEDAW le dijo en su cara al Estado que estábamos como los países fundamentalistas. A ese nivel en este país. Y tercero, respecto a la subjetividad. Yo soy psicóloga, soy psicoanalista, he visto pacientes, he atendido mujeres, y es diverso. No todas lo viven como un trauma necesariamente. Y a veces, mujeres que vivieron fuera de Chile y que tuvieron la posibilidad de abortar en países donde no está penalizado de la manera de acá, la experiencia subjetiva es distinta, porque tiene que ver con el contexto. Yo lo que sí puedo decir es que en ningún país donde el aborto esté permitido, en alguna de sus causales, es usado como un método de anticoncepción para las mujeres. Eso no es el tema. Y la experiencia subjetiva es muy diversa. Uno no puede decir que para todas, porque para algunas mujeres, perdónenme, es un trato cruel, inhumano, degradante, y sienten una tortura tener que el Estado las obligue a llevar a término un embarazo que saben que es inviable y que además ni el Estado ni las organizaciones después se hacen cargo ni de los costos económicos, ni de lo que le ocurre a esa mujer, ni la pérdida de trabajo y todo lo que eso implica. Y ahí sí hay un sufrimiento psíquico tremendo. Perdón. Ya, yo quiero irme al título de este panel o de este programa, porque si el aborto es un debate pendiente. Y yo creo que las posturas que tú adoptas demuestran por qué ha sido un debate imposible. Porque cuando tú quieres debatir en términos de derecho, no estás desconociendo que una realidad es compleja.
pero que sea compleja para la mujer al momento de tomar las decisiones. A mí me llama poderosamente la atención que si tú trabajas con mujeres que han abortado tengas una negativa tan absoluta a que existe una regulación que proteja ese proceso y que en la práctica abra la posibilidad de que las mujeres tengan un tratamiento respetuoso e integral de su decisión. Me parece que, en definitiva, aquí las cosas se confunden, porque lo que a nosotros nos interesa es un Estado garante del derecho a decidir. Y ese derecho reside en la mujer. Y creo que la realidad del feto, yo, por ejemplo, debo confesar, no soy partidaria del aborto después de las 12 semanas. ¿Y qué rol cumple el hombre en esta decisión? El hombre cumplirá en la decisión que su experiencia de pareja habilite. Pero el cuerpo es de la mujer, el derecho a decidir reside en la mujer. Y esa también es una discusión un poquito falsa, yo. Porque, por lo menos en la promoción de una ley, nosotros reafirmamos que el derecho a decidir es de la mujer sobre su cuerpo. No puede ser que no haya libertad reproductiva en este país. Por favor, miremos las cifras del censo. Sinceremos las cosas. Las mujeres en Chile no están teniendo hijos. Y eso también nos refiere a una realidad que ha sido mantenida en la sombra, ¿no? Y me parece importante decir que la libertad reproductiva es un derecho humano fundamental. ¿Por qué las mujeres tienen que poner sus cuerpos a disposición de la sociedad para cumplir un rol reproductivo sin garantías, sin regulaciones y sin el derecho a decidir? En la práctica están decidiendo y esta población está envejeciendo, la tasa de natalidad es baja, entonces... Por favor, sinceremos las cosas. Nosotros no estamos tratando de imponer una legislación en que el Estado tenga derecho a imponer la interrupción legal de un embarazo. Mira, Fernando nos dice lo siguiente. El aborto debiera ser una libertad de acuerdo a ciertos criterios sociales, económicos y psicológicos que tiene la madre. Fernando Puente nos dice, la falta de legislación aumenta los peligros y las cifras negras. Y Durca nos dice, sí, es un derecho de la mujer. ¿Cómo sufren las mujeres al abortar y a las que no pueden abortar obligadas a llorar toda la vida? Eso es lo que nos está diciendo. Me pregunta la siguiente al panel. Y te quiero preguntar a ti, Elizabeth. Parte de un tema al ser valórico vale decir que reside en las personas. Despenalizar la marihuana, te puede decir es de salud pública, pero es un tema valórico porque finalmente una persona decide si quiere consumir o no. Al ser un tema valórico, ¿no es mejor dejarlo en la legislación y que la gente que crea que hay vida a contar del primer día de la concepción no se va a hacer aborto, y la gente que lo cree, que no hay sentimientos, vida, como quiera decírselo, hasta los 3 meses de embarazo, tenga la posibilidad de hacérselo? Porque si hay gente que tiene determinados valores, no lo va a practicar. Esto es como la ley de divorcio. Cuando la ley de divorcio se discutía, uno decía, bueno, ¿qué te preocupa si tú no la vas a ocupar? ¿No? Entonces, mi pregunta es súper rupestre que estoy haciendo, pero... Sí, como el derecho de las personas del mismo sexo a casarse. Bueno, claro. Saben que yo creo que aquí hay que tratar de no confundir las cosas, y yo creo que, tal como recién se mencionaba, el trabajar con mujeres que han pasado por la experiencia del aborto, de alguna manera, sí crea una sensibilidad especial, sí crea una responsabilidad frente a esas personas, y especialmente cuando las personas te dicen, esto no lo sabe a veces ni siquiera mi pareja, no lo saben mis hijos, porque no lo hablo con nadie, pero este dolor profundo que hablamos que son secuelas postraumáticas, no es algo menor. Y yo coincido también en términos de que sí tiene que estar presente la ley. Lo bueno es que nuestra ley ya está presente. Pero lo que te preguntaba de lo valórico yo. Por eso, y aquí también está tan incorporado en lo valórico. Ustedes saben, y ya Claudia lo mencionaba adelante, en el sentido que la ley de alguna manera tiene que regular, y cuando regula, aquí no es que no haya algo, aquí hay algo muy claro, y está regulando un bien protegido. Pero el bien protegido, si bien, y a lo mejor no es mi intención, sino que simplemente al mostrar un pequeño bebé es mostrar lo que se muestra en biología. Bueno, lo que se muestra en biología, bueno, yo soy un feto desarrollado también, ¿verdad? Tengo ya 50 años, superé esa etapa, pero así como superé la infancia, ¿verdad? A lo mejor la adolescencia. Es decir, está bien, es una etapa, pero no por eso uno tiene derecho a discriminar al ser humano o a una persona. Yo creo que ustedes creen en la no discriminación, yo igual. Entonces, desde esa perspectiva, cuando uno habla de que, entre paréntesis, me llama la atención en relación a las mismas posturas, que yo sea la única que tenga esta línea y que ustedes claramente tienen otra línea, también hay que planteárselo al programa en el aspecto de los equilibrios. Pero esto de poder proteger, la ley protege, hay un bien protegido que tiene que ver con la vida del ser humano, pero también la salud de la mujer. La ley tiene dos principalmente, digamos, roles. Uno que es regular las conductas humanas y proteger un bien, ¿ya? Como también tiene una labor educativa socialmente. Por lo tanto, todas nuestras futuras generaciones vamos a estar dándole un mensaje. Y aquí hay una pregunta de fondo, justamente.
¿Qué valor le asignamos nosotros a la vida del ser humano en toda etapa? Y desde esa perspectiva, ¿cuál es el valor a la vida que le asignamos al niño que está en gestación o en esta etapa fetal, ¿verdad? Y también a esta mujer. Por lo tanto, yo también creo y comparto, y me atrevo a decir, como acá lo dicen, pero desde otra perspectiva, sí es un problema de salud pública la serie de secuelas que tienen las mujeres cuando abortan. Por lo tanto, si yo sé, como es, por ejemplo, que nosotros no vamos a permitir que un niño sea abusado sexualmente, por mucho que digan que hay personas que lo hacen y que por eso lo vamos a legalizar, por favor, no fracasemos nosotros en una ley donde sabemos que en definitiva las mujeres nos dicen el profundo daño que significa haber vivido un aborto, vivir eso en forma permanente, porque no es un recuerdo de un dolor. Qué difícil es para uno cuando una mujer a uno le dice, ¿sabes lo que significa para mí levantarme todos los días planificando mi suicidio? ¿Sabes lo que significa para mí un dolor que es traumático? Mira, a ver, aquí, lo último, y con esto termino, sí, ¿ya? Porque poder debatir. De acuerdo. No, por eso, es que, ¿saben cuál es la diferencia? Que yo tendría que tener por cada 3 a 1, así que por lo menos... Estamos a tiempo. Pero simplemente... probablemente. Yo he escuchado similar, pero una sola cosa, más que debatir, es compartir, de verdad, es compartir para que ustedes de verdad se abran y yo creo que cuando uno queda a una mirada que hay una evidencia científica. Las invito a ver el informe del estudio publicado en la revista científica de psiquiatría de Inglaterra, que salió ahora el año 2011, donde hace un estudio, un metaanálisis de más de 29 estudios entre el año 97, al 2009, donde tiene una muestra de más de 5.000 mujeres con distintos estudios. ¿Qué pasa con la diversidad? Esto es una... Hablemos no de opinión, de evidencia científica. Y fíjense que más del 80%, a ver, de ahí lo explico, más del 80% de las mujeres de esos estudios evidencian secuencias postraumáticas psicológicas en salud mental. Por lo tanto, y eso es lo valórico, es lo valórico, el valor de la salud de la mujer. A ver, entonces estamos con un tema de ética, a lo mejor de distintos puntos de vista. Tenemos la pausita, pero volvemos si tenemos más programas. Ok, para poder contestar. Señoras. Pausa, ya estamos de vuelta. Recuerden en @actual central su opinión, sus preguntas, lo que quieran para que vayamos compartiendo no solamente a través de la pantalla, sino también a través de las redes sociales. Ya volvemos. Ya de vuelta acá a la actualidad central. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la legislación que para ti sería, entre comillas, la ideal o la necesaria, la que se precisa en este tema? A ver, yo represento una organización feminista, Corporación Humana, y para nosotras como feministas, evidentemente, la libertad de decidir en todas circunstancias de las mujeres es lo que esperamos. Por tanto, nosotros esperaríamos la despenalización total del aborto. Total. Sabemos que, total, pero sabemos que... Pero hay un límite, por ejemplo... No, evidente, creo que, a ver, esto, cuándo empieza la vida, cuándo no empieza, etcétera, hay distintas miradas desde la medicina, la psicología, finalmente son convenciones sociales. Yo creo que los países han acordado, y el mínimo que están, hay algunos que dicen 8 semanas, 12 semanas, hay algunos que para mi gusto se extreman un poco llegando a las 24, pero yo creo que hay posibilidades de consenso y la despenalización total. Pero hoy día sabemos que eso es muy difícil, no solo es muy difícil porque los legisladores no van a estar de acuerdo, ni las legisladoras, sino que también porque no toda la ciudadanía comparte esa mirada. Pero sí, y las encuestas que ha hecho Claudia, y las que hemos hecho como Corporación Humana, a mujeres, solo a mujeres. Pero también la UDP ha hecho encuestas respecto al tema, dice que las mujeres, sobre el 70%, están porque se legislen 3 causales. Cuando corre peligro la vida de la madre, cuando hay inviabilidad total del feto y en caso de violación. Y a mí me parece que es el derecho mínimo. Sí. Mira, fíjate que ahí, siguiendo lo de la Carolina, yo quiero decir que desde los años 90, que se vienen haciendo una serie de encuestas, alguna, la que se hizo completa fue una que hice cuando estaba en Flaxo, y todo lo que dicen es que están sobre el 64%, incluso el 70%. Tú eres partidario del aborto
despenalizado totalmente? Yo creo que lo que nosotros tenemos que considerar es que, primero, aborto hasta las 12 semanas. Segundo, en la realidad política que tiene hoy día Chile, con el Parlamento que tiene, con la Constitución del Parlamento, es posible solamente debatir en estas 3 causales, que es las que nosotros estamos defendiendo, que es por la salud de la mujer, por, en el caso de inviabilidad fetal extrauterina, y por violación. Violación. Pregúntale, ¿qué culpa tiene el feto de la forma en que haya sido concebido? Yo creo que, evidentemente, si tú me haces esa pregunta, ninguna. Obvio, el feto no, pero el feto yo no lo considero como persona. Y yo ahí soy súper clara, independiente de lo que opinen las otras personas. Yo creo que un acto de violación, la violencia sexual contra las mujeres ha sido la primera arma que siempre se utiliza en todas las guerras y que se utiliza en cualquier conflicto social, incluso al interior de la familia. Hoy día el nivel de violación que hay en Chile es muy grande. Conocemos las cifras solamente de las que están siendo entregadas por medio del CAO, policía, etcétera, pero hay mucha violación también que no está siendo denunciada. Entonces, la pregunta es, si una niñita de 10 años, de 12 años, de 13 años ha sido violada, ¿tiene derecho a decidir si seguir con ese embarazo? A mí me parece que sí. Y me parece que la familia también tiene algo que decir al respecto. Yo, si fuera violada, yo aborto. No tengo ninguna duda de eso. Bueno, mi organización trabajó históricamente por el aborto y hoy día trabajar por el aborto terapéutico tiene que ver con 4 cosas. Primero, que nuestra legislación, que no reconoce en el campo de los derechos sexuales y reproductivos básicamente ningún derecho a las mujeres, porque han habido retrocesos en la política pública bastante graves, y no solo en este último gobierno, hay que decirlo. No obstante, ha habido grupos que han podido operar para presionar en sentido distinto. Pero lo que nosotros defendemos es una legislación que realmente consagre en estas 3 causales el derecho a decidir. Pensamos que ahí hay una ciudadanía reconocida. Mientras el derecho a decidir sobre los cuerpos de las mujeres no esté representado en la legislación, lo que no existe es un avance sustantivo en la constitución de las mujeres como sujetos de derecho. Y además porque tiene que ser una legislación que sea respetuosa de la diversidad que compone nuestra sociedad. Por lo tanto, no tiene que ser una legislación que imponga la interrupción de un embarazo bajo ningún evento, sino que dé a la mujer el derecho a decidir. En ese sentido, la supremacía del sistema biomédico tampoco nos parece garante. O sea, es necesario una legislación más moderna que la regulación que existía hasta el año 89, que efectivamente le dé a la mujer, ya sea con su pareja, ya sea en las circunstancias que ella vive, el derecho a decidir. Y yo quiero recordar que cuando esto se estuvo discutiendo, surgieron testimonios como los de la hija del senador Ignacio Walker, Elisa Walker, que decía que ella había enfrentado, viviendo en Estados Unidos, la posibilidad de decidir y con su pareja habían tomado una decisión de llevar a término un embarazo, no obstante este no era viable. Esa es la realidad que nosotros queremos, que la mujer tenga el derecho a decidir y creo que se termine con la subordinación de la mujer a la obligación reproductiva. O sea, si una legislación no reconoce eso, la libertad reproductiva... Vamos por partes, que le toca a Elisa. ¿Me deja de la mitad una frase? Muy bien, Elisa. Por favor, Elisa, dale. Mira, en el fondo también sabiendo y bajo la misma perspectiva de que el bien fundamental que debe proteger la ley también es la mujer, su salud psicológica, su salud mental, primero clarificar y a los televidentes también que miren más allá, y es cierto, tenemos que reconocer, está sobre la mesa, distintas formas de mirar la vida, diferentes concepciones de hombre y por lo tanto distintas opiniones. Pero aquí yo hago un llamado, hay ciertas cosas que no son opinables. La salud de la mujer no es opinable, el daño a la mujer no es opinable cuando yo sé que no por un efecto de opinión, sino por un efecto de una realidad. Y nuestra experiencia como Corporación Proyecto Esperanza es haber tenido, atendiendo, acompañando ya en 13 años de atención a mujeres que inclusive le recomendaron, porque tuvo rubiola, tener que hacerse un aborto, no obstante ella no quería abortar. Y hoy día la mujer dice, cada vez que veo un niño que tiene alguna situación diferente, de capacidad especial, pienso en ese hijo. ¿Por qué? Porque lo veo y me enternece y tengo ganas de ayudar. Y pienso, yo no ayudé a mi propio hijo. Esos son testimonios reales. Ese caso, fíjense,
y comparto también lo que decía Claudia, no puede haber una violencia más fuerte contra una mujer, una vulneración mayor, que justamente como es una violación, porque de alguna manera invade nuestra libertad. Pero fíjense que el aborto no es menor, porque a un hecho traumático estamos sumando un segundo hecho traumático. Y aquí quiero permitir solamente, y aquí quiero dar la voz, porque yo sé que si me está viendo, me va a decir, acuérdese lo que yo le dije años atrás. Yo en este tema trabajo hace muchos años y justamente por la experiencia con un muy buen amigo en la Universidad de Concepción, donde una compañera universitaria, mientras estudiábamos Derecho, ella, lamentablemente, ella dice, yo no puedo tener este hijo porque si lo tengo me van a echar del hogar universitario. Buscamos todas las alternativas, hogares, ver dónde ella pudiera irse y no pudo. Y ella terminó abortando. Y lamentablemente nos ha tocado ver también esos efectos. Y en esta oportunidad, trabajando ya desde esa época, más de ya 25 años, fíjense que en una de estas talleres realizada con jóvenes, recuerdo una vez con un tercero medio en la comuna de Puente Alto, finalizada la charla, una joven se me acerca y me dice, quiero compartir algo con usted para que usted lo diga cuando crea necesario, pero no lo quise hacer delante de mis compañeros porque es algo muy íntimo. Yo soy hija fruto de una violación y admiro profundamente a mi madre porque se atrevió a tenerme, a amarme y pudo, verdad, respetar mi vida. Y yo quiero decir a través de usted, cuando ustedes están en favor del aborto, en el caso de violación, están vulnerando la vida de personas como yo. A mí me emocionó una chiquilla preciosa de 17 años. ¿Cómo está la ley hoy día? ¿Cómo está la ley hoy día? Que es prohibición, prescripción de embarazo, de todo tipo de embarazo. Eugenésico, violación, salud y riesgo de la madre. ¿Tú eres partidaria de mantenerla como está? Mantenerla y sobre todo dejar en algo muy claro, cuando se habla de estos proyectos de ley y tal como se ha mencionado acá, no solamente en riesgo de la vida de la mujer, sino que en riesgo de la salud de la mujer. Por lo tanto, pueden haber muchas causales, un bolsillo de payaso que en definitiva, tal como pasó, y aquí hay un libro que dice, yo aborté en España, que son exactamente estas mismas tres causales. Y la experiencia y aquí hay testimonio. La conversación a un punto es un punto de vista, pero tienes que respetarlo. Sí, a ver, pero déjenme terminar, pero no he terminado. Ya no he terminado. Lo único que quiero decir, hay literatura, por favor, nosotros no podemos negar las evidencias de los otros países. Sí, pero mira, yo lo único que pido, mira, si yo no las quiero convencer a ustedes, chiquillas, ¿ya? Entonces yo lo único que quiero es que si nosotros vamos, yo creo que aquí lo que hay que ver, y como tú dices, Claudia, no hay que ser ignorantes frente a las evidencias y los resultados de los otros países. Aquí hay un texto de España donde se hace una recopilación estadística. Un texto de 50, de acuerdo, existen, pero las estadísticas son una sola. Son estadísticas pero una sola. No, bueno, pensamos... O sea, la estadística te dice que el 40% de esta población mundial tiene hoy día hay evidencia de despenalizado y derechos de la mujer. Yo quisiera hablar de la evidencia científica. La evidencia científica, yo hice una investigación durante 3 años que revisé todo lo que hay sobre aborto. Todo. Y la evidencia científica lo que dice es que, evidentemente, el aborto es una situación que es compleja. Sí. Pero que no significa un trauma en la vida de la mujer. Uno, hoy día tenemos avances técnicos científicos que ya permiten, por ejemplo, usar el misopostrol como una técnica, no como se ven en unos videos horrorosos que dan así como el año 60. Eso ya está totalmente, y lo utilizan, por ejemplo, en el Distrito Federal hasta las 12 semanas. Yo creo que hay un tema acá del avance técnico científico que es necesario que la gente, las mujeres chilenas estén informadas. El misopostrol es una buena técnica para hacer un aborto también terapéutico. Segundo, yo creo que este no es un tema valórico, creo que es un tema político, creo que es un tema de derechos civiles, de derechos sumados a los económicos, sociales, políticos, culturales, creo que es una discusión política. Segundo, respecto a un tema que quedó parado o quedó ahí en el tintero del Pacto de San José de Costa Rica, les quiero decir que hace poco se ganó felizmente en Costa Rica la posibilidad de que las mujeres tuvieran derecho a la fertilización in vitro y que eso hace que ese articulado que se ha utilizado por los grupos mal llamados Provida se ha utilizado para justamente no poder despenalizar distintas situaciones sobre el aborto en América Latina. Entonces, yo creo que aquí, cuando dices, claro, estoy sola, fíjate que además yo creo que esta mesa representa la diversidad de los resultados de las encuestas. En proporción. Yo creo que representa Chile, porque por algo este es un tema que es un tema que ha estado puesta, fíjate que en todas las últimas elecciones, ¿no? Porque es una deuda democrática con las mujeres. No, déjame decir lo último. Esto se cerró
en 4 paredes, con Merino, con la ideología de Guzmán, en dictadura. Y esto es unas leyes de amarre que tiene que ver con el pregunta transición. es la siguiente: ¿en qué condiciones llega una mujer con un embarazo no deseado a tomar la decisión? Me refiero a condiciones psicológicas. Entonces, yo quiero saber si es que es ella la que libremente decide Obvio. porque a lo mejor en condición de extrema inseguridad y de una sanción social que es inaceptable. Perdón, pero yo le voy a ceder la palabra a la Gabriela. Lo primero que, o sea, de verdad, no necesariamente, los contextos tienen mucho que ver. Mira, si uno tuviera que preguntar a las abuelas, y yo he hecho ese trabajo que es muy interesante, a las abuelas cuando no existía la píldora anticonceptiva, ellas abortaban. ¿Sí? Y las amigas de... Exactamente. Y pregunten a las abuelas de ustedes y a las amigas de las abuelas el aborto, y no había trauma, no había absolutamente nada. Evidentemente... Yo atiendo a personas de 50, evidentemente, años con el proyecto Esperanza. Después, con la entrada la píldora, el sistema cambia. Es muy distinta la experiencia de una mujer en un país donde está absolutamente penalizado, donde lo que le está diciendo donde se le está diciendo, si usted lo que está haciendo es un asesinato, etcétera, a cuando se va a un país y se hace en un país donde se les dan las condiciones para que su salud física y mental sean adecuadas a una difícil decisión. Nadie me está diciendo que esta es una decisión fácil, que nos riamos de la decisión, pero la cosa traumática está muy asociada al contexto cultural, social, al tipo de legislación que hay, etcétera. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, y por eso sacar el caso a caso, el libre... No, aquí lo que es un tema político. En un Estado laico hay que tener la regulación. La que no va a querer nunca abortar no lo va a hacer nunca, y me parece muy bien. Pero dele aquí y a otra la posibilidad, porque también es un tema de tremenda desigualdad. Y aquí no nos hagamos los lesos. Porque las mujeres con recursos económicos abortan hoy día fuera del país. Exactamente. Y lo reconoció el ministro de Salud. Exactamente. Entonces, del actual gobierno. Estamos... Ahora, perdón, yo tengo la palabra. Zoom cortita porque tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa. Uy, ahora me voy a quejar. Me voy a quejar, Elisa. Si la Rosario no hablaba. Frente a la pregunta que tú planteas en términos de evidencia, y yo creo que las políticas ayudan. La ley no resuelve los temas. Yo les invito a todos, en el fondo, a mirar, a dar soluciones a las situaciones de fondo. La ley es permanente, las políticas cambian. De acuerdo, y por lo mismo las personas deciden. Pero hay una cosa muy importante frente a la pregunta que tú has hecho. ¿Es libre la mujer de decidir cuando está frente a estas situaciones? Fíjense que a partir de esta situación, de estos años, más de 20 años trabajando, acompañando a mujeres que justamente están en la duda a veces de abortar o no, y cuando aparece alguien que en forma concreta la quiere ayudar, ¿saben qué dice la mujer? Voy a tener a mi hijo. Porque no dice no quiero tener a mi hijo, no puedo. ¿Y por qué? La presión del varón. ¿Por qué ustedes, chicas, al final terminan avalando el machismo? A ver, Elisa, no puedo ir pausa, ya volvemos. Ya, vuelve a Rosario. Los hombres son los que llevan a la mujer a abortar. Rosario. Ya estamos de vuelta acá en Actualidad Central. Rosario, ¿vamos a ir a una pausa? No, otra pausa no. Existe la mujer del tiempo y yo soy la mujer de la pausa. Claro. No, yo sabes que quiero reaccionar muy rápidamente a una cuestión que queda instalada cada vez que armamos estos paneles, independiente de la proporcionalidad, que es como si nosotros que defendemos el derecho a decidir no estuviéramos actuando desde la sensibilidad y no conociéramos las historias y no conociéramos la vida de las personas y de las mujeres. Y me parece que es una falacia. Yo no soy partidaria de dar esta discusión en términos de testimonio, pero no estoy dispuesta tampoco a que quede instalado que esto es un problema un problema ideología versus sensibilidad. No es así. Yo creo que tú has tenido esta experiencia con mujeres que han abortado y que han acercado a tu institución. Es objetivo, pero déjame terminar. Pero lo que yo creo que aquí se desconoce es que el aborto es una realidad.
¿no? Y es una realidad bajo situaciones de extrema seguridad y además mucho de ese efecto psicológico que tú mencionas tiene que ver con una sanción social desproporcionada a que irrumpa la experiencia del yo aborté al interior de la vida de pareja o en la conversación con los hijos. Y hay una cuestión que yo no la puedo sincerar en términos de cifras porque en este minuto no las traje, pero gran parte de las interrupciones del embarazo se dan al interior de familias constituidas con hijos. Sí, entonces mujeres que viven crisis, pero que han hecho familia y que finalmente lo que están ejerciendo es una libertad reproductiva. Entonces no me parece que se pueda sancionar, por un lado, la sensibilidad del relato y del efecto y del trauma, y por otro, no reconocer el drama del embarazo no deseado, que es un drama del que en tu argumentación no se hace cargo. Y volviendo, porque tú tiraste la pregunta de cómo llega una mujer a abortar. Una mujer llega a abortar con una decisión consciente, problematizada y en condiciones de sanción social, de inseguridad y de clandestinidad. Eso tiene que cambiar, porque no podemos seguir viviendo dobles estándares por una incapacidad de esta sociedad de debatir y de modificar realidades de hecho. Entonces démosle la espalda. Porque si no, finalmente nos vuelven a poner en el lugar de los niños. Es decir, las mujeres no tienen capacidad de discernimiento, entonces no llegan, son pobrecitas, no llegan las mujeres con esa capacidad de definir lo que quieren. A mí ese discurso me complica mucho. ¿Se queja que ya le dieron permiso para que decida sobre su patrimonio? Bueno, aquí importante aún tenemos sociedad conyugal, Hay una pregunta y en relación a lo que se planteó, y fíjense que esto lo dice la experiencia. Hay diferentes entidades y por lo tanto, pero uno sabe que todavía no es una política pública real, tal como conversábamos delante, Pablo, en que existan alternativas concretas, humanas, solidarias para ayudar a las mujeres embarazadas. La mujer embarazada no dice no quiero este hijo, no puedo tener este hijo. Y muchas veces, y en estudio, el año 90 me tocó participar en un estudio donde en el Hospital Salvador, mujeres que habían abortado señalando que era provocada bajo confidencialidad, en la estadística había una correlación directa en la falta de apoyo de la pareja y la falta de apoyo justamente de quienes rodeaban a esa persona. Eso nos muestra, disculpa, que hay una presión frente a la mujer que no es libre de decidir y se queda con la consecuencia. Y disculpen, y que con esto termino. La mujer dice al final, ¿por qué no me dijeron antes que yo iba a sufrir esto en relación al aborto? Y la última que quiero responder que preguntó Rosario, dice, ¿por qué tener miedo del derecho a decidir si no es tener miedo? En el fondo es proteger también a las otras humanas, a las otras mujeres que están en gestación, ¿ya? Porque en el fondo, no, es que no hagamos risa del dolor de las personas, ¿ya? No, con los demás. El mostrar de que en el fondo, cuando uno habla del relato de la persona, si yo no vengo a pelear, Rosario, en el fondo lo que yo quiero mostrar es que nadie le dice, pero ¿sabe qué es? No es agresivo. Que terminar esa porque tengo que terminar el programa y van a hablar cada uno. Lo interesante de esto es que uno no puede desconocer, chicas, y no es opinable el dolor de la mujer. Bueno, nosotras entonces iguales, en el fondo, el dolor de la mujer no es opinable y en ese aspecto sí. Por favor, yo lo único que les pido, abran también la posibilidad de reconocer que existen mujeres el posaborto. Un segundito, porque ya tengo que terminar. Carolina, tienes 20 segundos para decirle a la Cámara 4 lo que tú quieras. A ver, bueno, decir que efectivamente creemos que esta es una sociedad que necesitamos hacer cambios sustantivos, necesitamos poner a la mujer, dejar de ponerla como ciudadana de segunda clase. Necesitamos, este es un país, y yo quiero decir, este es un país que no se condice. Los peores índices lo tenemos en materia de derechos humanos de las mujeres. Y aquí nadie, la verdad, que está mostrando eso. Eso es lo que dejamos bajo la alfombra. Que incluye a las mujeres. Y por tanto, yo hago un llamado hoy día, estamos en procesos de elecciones, a los futuros candidatos y candidatas, o sea, hay que saldar, como se dice, esta deuda con las mujeres en Chile. Eso falta, que empiecen a sentar posiciones. Cámara 4, Rosario, también, es suya lo que quiera, 20 segundos. ¿Elizabeth? No, en el fondo, dejar abierto el espacio, proyectoesperanza.cl, a todas aquellas personas, y ustedes, yo sé, son las personas que de alguna manera evidencian el dolor, evidencian esa situación y que hay que por fin relevar el dolor de la mujer, porque también es un aspecto que hoy día la política pública tiene que responder porque es parte de la salud mental de las mujeres, además de las mujeres que están en gestación.
Rosario, ahora sí, la 5 suya. Bueno, yo solamente invito a apoyar el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas, a movilizarse por el derecho a decidir. Creo efectivamente que hay una democracia incompleta si es que no se atreven de una vez por todas a reconocer la autonomía de las mujeres como un derecho político fundamental que está pendiente y en definitiva terminar con la dictadura de los fundamentalismos valóricos de las élites que han imposibilitado durante 20 años que las mujeres tengan voz propia sobre estos temas y ojo con quien elige. Ojalá, yo todavía no veo en los programas de gobierno posturas claras en ese sentido. Bueno, no hay programa de gobierno tampoco, para que partamos por lo más básico. Claudia. Pero ahí hay postura. ¿Hacia dónde? ¿Para allá? La 5. La 5, bueno, yo quiero dos cosas. Uno, invitar, cuando hablamos de evidencia científica, a leer de verdad evidencia científica y no casos, que yo creo que eso es muy importante. Dos, creo que es importante también invitar a la ciudadanía a fijarse en con quiénes van a votar, con quiénes van a quiénes les van a conceder su voto, porque efectivamente hoy día hay posturas en que hay candidatos, precandidatos, etcétera, que han llamado a votar por el aborto terapéutico. Y en tercer lugar, y sumándome a lo que decía Rosario, es a invitar a tener un Estado laico, a preservar nuestro Estado laico, a preservar el derecho a decidir de las mujeres y de los hombres para nuevas y futuras generaciones que sean más libres de lo que hemos podido ser nosotros. Mi postura no es religiosa, la claro. No es por ser católica, sino por derechos humanos. Bueno, la mía también es por derechos humanos, evidentemente. Señoras, señoritas, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Nos pilló la hora, se pasó volando el programa. Volando. A mí me encanta cuando venga el juguetito, yo no vengo, porque sabéis que es muy violento. Me parece inaceptable. Es violento. Sí, mira, sabéis lo que pasa es que eso que ustedes hacen es muy violento. Ejercen violencia contra el Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central. Discusión abierta.